Sin duda alguna, la Organización de Estados Americanos, la OEA, que encabeza Luis Almagro, se ha empeñado en hacerle también la guerra política opositora a Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. Está más que clara esta pugna entre el organismo latinoamericano y, desde luego, el gobierno de López Obrador. Ahora van los opositores a López Obrador, toda esta línea conservadora, la ultraderecha que se unió con una fracción de quienes se decían de izquierda, pero que se han entregado a esta mafia del poder. Y bueno, se reunieron con Almagro y le fueron a decir que en México reina el narcotráfico. Y vaya que toda esta situación llevó a Andrés Manuel López Obrador a fijar una postura contundente, una postura en donde deja también bien clara su determinación firme de que no va a permitir la intromisión de la OEA en asuntos internos de México. Algo importante, el caso Anaya. López Obrador le recomienda no huir del país y que se defienda, que se ampare, que busque un abogado y que se defienda de las acusaciones. Algo relevante que vale la pena también comentar es que López Obrador se deslinda de toda esta situación, afirma que no persigue a nadie. Así que quédate a conocer todos los detalles de lo que ocurre aquí en la República Mexicana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte este martes 24 de agosto del 2021. Lo más importante que está ocurriendo en las últimas 24 horas solamente lo vas a conocer aquí, en El Mexicano. Vamos a ir directo con lo que se comenta en las últimas horas aquí en México. La Organización de Estados Americanos de Luis Almagro realmente está empecinada a hacerle la vida imposible a Andrés Manuel López Obrador. Y es que el presidente mexicano, mi presidente, ya propuso que la OEA sea pues desaparecida y que se conforme un organismo como la Unión Europea, pero en Latinoamérica. Un organismo que no sea lacayo de nadie, porque Luis Almagro es un lacayo de los intereses de Estados Unidos. Por eso es muy interesante esto que está ocurriendo. Y es que resulta que pues los opositores de Andrés Manuel López Obrador fueron ahí a las oficinas de la OEA, se reunieron con Luis Almagro y le fueron a dar una serie de quejas de lo que está ocurriendo en México y que se supone que Andrés Manuel López Obrador es el culpable. Así que vamos directo porque además hay una contundente respuesta de parte del presidente mexicano. Y vamos a poner el contexto de todo esto. Va por México, que es una coalición integrada por los partidos opositores conservadores, la ultraderecha. Lo terrible de esto es que ahí se sumó también el PRD, el Partido de la Revolución Democrática, que fue obviamente el instrumento político por el cual Andrés Manuel López Obrador fue 2 veces candidato a la presidencia de la República. Después fundó Morena y renuncia a este instituto político que está entregado prácticamente, no le queda de otra, a punto de desaparecer. Se une al PAN y al PRI. Así que esta coalición va por México, denuncia ante la Organización de Estados Americanos presunta intromisión del crimen organizado en elección. La denuncia fue acompañada por Alejandro Moreno, Marco Cortés y Jesús Zambrano, presidentes del PRI, PAN y PRD respectivamente. La coalición va por México denunció ante la OEA pues la presunta intromisión del crimen organizado en complicidad con la administración del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador durante la elección intermedia y en particular en las elecciones de la costa del Pacífico. En su cuenta de Twitter, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, informó sobre la presentación de esta denuncia y dijo: no permitiremos que la democracia mexicana se ponga en riesgo. Y bueno, de esto pues se ha comentado mucho aquí en México y
Entre lo destacable, pues dijo que en el pasado proceso electoral hubo complicidad del gobierno de México con el crimen organizado, pues lamentablemente durante todo el proceso electoral hubo una sola acción para garantizar la seguridad. No hubo, perdón, no hubo una sola acción para garantizar la seguridad de la República, dejando que ocurrieran amenazas, secuestros y asesinatos de operadores, líderes políticos, así como también de candidatas y candidatos, unos incluso en actos públicos. Y bueno, hay que destacar que también, por su parte, Marco Cortés, presidente nacional del PAN, pues también refirió que esos hechos reprobables hicieron que se viviera uno de los procesos más violentos en la historia de nuestro país. El panista, pues al igual que el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, pues dijeron que el objetivo es sentar un precedente y presentar una relatoría sobre la amenaza que significa la intervención del crimen organizado en el sistema democrático, el hostigamiento de las instituciones y la persecución política a los opositores. Lo anterior en referencia a los procesos electorales de entidades como Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán y Guerrero, donde Morena, partido del presidente, le arrebató 2 gubernaturas al PAN, 4 al PRI y una al PRD. En el documento, el líder blanquiazul incluso acusó de actos terroristas, pues consideró que esto es una forma violenta de lucha política. Resaltó que el objetivo es defender y proteger la democracia y el derecho de los mexicanos a decidir libremente a sus representantes. No es la primera vez que se denuncia la intromisión del crimen organizado en la elección pasada. En julio, Silvano Aureoles, el gobernador de Michoacán, emanado del PRD, que perdió ahí en su pues estado, presentó una denuncia y presuntas pruebas en la participación también del crimen organizado en el pasado proceso electoral. Bueno, este sería como el antecedente, ¿no? Del por qué fueron allá y se reunieron en la OEA con Luis Almagro. Obviamente estuvieron difundiendo esta fotografía donde aparecen ahí, pues al lado de Luis Almagro, los 3 dirigentes de los partidos políticos opositores más fuertes a López Obrador. Aparece ahí el PAN, el PRI y el PRD. Y bueno, algo significativo es que el propio Andrés Manuel López Obrador les dio una contundente respuesta y vaya que hay que decirlo con toda claridad. Estos 3 partidos en su momento pues cometieron situaciones graves cuando gobernaban tanto la presidencia de la República como algunos estados. Y bueno, ahora se hacen querer pasar como las víctimas cuando fueron los que alentaron todo este sistema político podrido que existe en México y esas alianzas del crimen organizado con la cúpula política, con la cúpula en el poder. Y hacían así, pues, que México estuviera hundido en la corrupción, en la impunidad, en la justicia. Y prácticamente, pues, está el caso de García Luna, que era el secretario de Seguridad Pública en México durante el sexenio del priista Enrique Peña Nieto. Y bueno, ahora, pues se da a conocer que era el que daba protección a todos los cárteles en México, García Luna, quien está detenido. Por eso la respuesta de Andrés Manuel López Obrador es contundente y les dice, va por México, es decir, les manda a decir a los dirigentes del PRI, del PAN y el PRD, con cuidado, no vayan a estar involucrados con García Luna. Y es que, bueno, le cuestionaron a Andrés Manuel López Obrador por este tema que obviamente ha generado mucha pues polémica aquí en México y la respuesta de López Obrador fue contundente. Vamos a escuchar lo que el mandatario mexicano respondió sobre este tema. Con cuidado, no vayan a estar involucrados, se refirió a la acusación que presentaron ante la OEA por la presunta intervención del crimen organizado en las pasadas elecciones. Y bueno, hay que destacar que pues López Obrador ha sido muy enfático en este tema y lo respondió, pero de manera muy, 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 muy tajante y de esta forma les contestó a estos 3 dirigentes políticos que fueron a reunirse
pues con uno de los adversarios también, ¿no? Fuertes de López Obrador, Luis Almagro, el actual secretario general de la OEA. Escuchemos. Bueno, vamos aquí a regresar el audio, perdón, para escuchar bien cómo se debe qué es lo que contestó Andrés Manuel López Obrador. Justo sobre el tema de la oposición, presidente, este fin de semana también se va a conocer que hoy estarían los dirigentes de los partidos PRI, PAN, PRD acudiendo a la Organización de los Estados Americanos para denunciar que hubo una intervención de grupos del crimen en las elecciones pasadas. ¿Qué respondería a esto? Sobre todo porque se reúnen con Luis Almagro y sabemos que también ha tenido diferencias públicas, incluso con el canciller Marcelo Ebrard. Pues que tengan cuidado nada más, que no vaya a ser que estén involucrados en el caso de García Luna y que anden con cuidado y tienen derecho de quejar. Pues así de claro lo dijo López Obrador, pues que anden con cuidado, pues tienen derecho de ir a donde ellos quieran, pero que anden con cuidado, no vayan a estar involucrados en el caso de García Luna, quien está preso allá en Estados Unidos por proteger a bandas de la delincuencia organizada, de narcotráfico durante el sexenio de Peña Nieto. Y bueno, algo importante que vale la pena pues también destacar es que López Obrador ha sido pues muy claro en esto, ¿eh? No va a permitir que organismos como la OEA se metan en asuntos internos de México, así de claro. Y bueno, esto va de la mano también con el caso de Ricardo Anaya, del que también te di detalles el día de ayer, puedes buscar el video aquí en este mismo canal. Y es que Anaya pues se va de México alegando que es un perseguido político, que hay una venganza política por parte de López Obrador y todo porque pues lo involucraron ya en el caso de la corrupción de Emilio Lozoya, el caso Emilio Lozoya, y aparece su nombre pues también ahí y resulta interesante todo lo que se está dando a conocer, el escape de Anaya. En Palacio lo hacen en Atlanta, pero el Partido Acción Nacional, su partido que no lo está defendiendo, porque también hay una guerra interna por la candidatura a la presidencia de la República en 2024 y obviamente pues está en una clara desventaja Ricardo Anaya. En el PAN dicen que recalará en Canadá. Fuga y nuevas estrategias, ecos de la campaña de 2018, reproches por bajo en el panismo. El anuncio de Ricardo Anaya sobre su supuesta partida al exilio luego de una citación de la Fiscalía General detona especulaciones y teorías a lo largo del arco político en México. En el Gabinete Nacional aseguran que por estas horas el ex candidato presidencial se encuentra en Atlanta, donde tiene una propiedad. En el PAN creen que su destino final será Canadá, donde tiene más cobertura judicial. En las primeras horas de este lunes, el general Audomaro Zapata, jefe de espionaje gubernamental, llevó a Palacio Nacional el dato de que Anaya se encuentra en Estados Unidos aconsejado por el ex canciller Jorge Castañeda de buenos nexos en el país vecino. No sería un escenario nuevo, ya que en campaña de 2018, cuando arreciaba la guerra entre Anaya y Los Pinos, Castañeda, figura central del War Room de la derrota, debió intervenir para evitar que Enrique Peña Nieto, el expresidente de México, usara sus vínculos con el staff de Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, y forzar alguna represalia irreversible contra el candidato del Frente PAN, Movimiento Ciudadano PRD. Esa situación le dio fuerte centralidad a Castañeda en la campaña de Anaya, aunque luego, el día de la derrota frente a Andrés Manuel López Obrador, optó por recluirse en una marisquería antes de acudir al búnker. Al interior del PAN, la tesis que domina es que Anaya pudiera estar en Estados Unidos, pero que su destino final será Canadá, país más sensible a temas de supuesta persecución política y donde no es tan fácil que se conceda la extradición. Por estas horas, en el albiazul no faltan los cálculos internos y la especulación sobre la relación con la cuarta T. Una tesis que circula es que sorprende la embestida contra Anaya cuando en realidad hay más evidencia aportada por Emilio Lozoya sobre otros actores como Francisco Domínguez. Las réplicas orientan de inmediato a la buena relación de Pancho con López Obrador. Es decir, que al final de cuentas, el propio pues Ricardo Anaya sería hasta víctima de estrategias de su propio partido político para dejarlo fuera de la contienda por la candidatura a la presidencia de la República.
Y bueno, algo que también vale la pena destacar es esto. López Obrador se volvió a deslindar. De plano dijo, yo no tengo nada que ver en ese asunto del caso Anaya. Lozoya dijo que le entregaba dinero, ese es el fondo. Criticó al ex candidato por acusarlo de estar detrás de la investigación de la PGR. Yo no te mandé a hacer esas cosas, ironizó López Obrador. Está como para decir que yo, ¿por qué? Yo no te mandé a que hicieras esas cosas. ¿No te diste cuenta? Pensabas que no iba a suceder nada. Le lanzó estas preguntas López Obrador a Anaya, quien lo acusó a través de un video que él fue el que mandó el citatorio de la FGR. Esto, pues, obviamente, resulta bien interesante. Y bueno, ya para concluir también los datos relevantes de lo que está ocurriendo aquí en México, es este otro asunto. López Obrador pues está siendo víctima de toda una estrategia mediática por parte de los opositores de la ultraderecha. Uno de ellos es Fernando de Ceballos, y que ha lanzado fuertes críticas contra López Obrador, y hoy López Obrador le responde y le dice que podría ser el líder del FRENA, es decir, del Frente Nacional Anti-AMLO, para derrocarnos, dice López Obrador. Mencionó en forma sarcástica que ahora que viene la revocación de mandato, Frena pueda derrocarlo, así que necesita un líder, y Diego Fernández de Ceballos podría ser el líder opositor que busca Gilberto Lozano, dirigente del Frente Nacional Anti-AMLO, para derrocarnos. Hasta este punto, pues ha estado llegando todo este asunto. La verdad, pues toda la oposición ultraderecha se pretende pues unir para hacerle contrapeso a la fuerza política moral que tiene López Obrador y su partido político Morena. Así está este tema. Pues ojalá nos puedas dar tu punto de vista, tu opinión, como siempre, para nosotros es muy importante. Hasta la próxima. Te saludo desde el sur de México. Recuerda, los errores fueron míos, los aciertos son de Dios. Sonría, sonría y sea feliz. Hasta la próxima.